Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué bueno que puedan estar conectados en esta hermosa noche en la cual vamos a poder iniciar nuestro nuevo estudio del libro de los Salmos. Así que doy gracias a Dios por darme esta oportunidad y estar frente a ti y reunidos como siempre lo hacemos en nuestra academia bíblica, en nuestro estudio de los días jueves. Aquí yo estoy en mi casa, en mi sala, porque de eso se trata esta cuarentena, de poder estar en nuestra propia casa y también pedirle al Señor que nos cambie, nos transforme. Proponte no ser el mismo, no ser la misma cuando termine esta cuarentena. No, que el Señor pueda hacer su obra en nosotros, nos pueda cambiar, nos pueda transformar como Él quiere. Y Él está aprovechando este tiempo, Él está aprovechando esta situación que nos ha tocado vivir, pero con un propósito. Así que qué bueno que estamos iniciando otra vez nuestros estudios bíblicos de los días jueves y ahora tenemos el reto de estudiar los Salmos, el libro de los Salmos. Así que yo ya estoy listo con mi Biblia, estoy listo con mis notas y espero que tú también estés listo con tu Biblia, trae tu taza de café y así podamos compartir juntos este tiempo tan hermoso que empezamos esta noche. Déjame compartirte algo que quisiera hablarte. En uno de los momentos más difíciles de mi vida y atravesando una situación crítica de enfermedad, pasando por noches de angustia y desvelo, que aún ni podía conciliar el sueño, en esas horas negras de desolación empecé a leer los Salmos. Era lo único que podía calmar y consolar mi corazón. Estoy hablando de hace varios años atrás, pero recuerdo como si fuera ayer. Esos momentos difíciles fueron calmados por la preciosa palabra de Dios y por el libro de los Salmos. ¿Cómo no recordar, por ejemplo, el Salmo 23, que prácticamente lo leía cada noche? Como un ejemplo que te quiero dar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. A través de los siglos, esta gran colección de poesía hebrea ha dado reposo, ha dado tranquilidad a millones de cristianos en tiempos difíciles, en tiempo de desgracia, en tiempo de dolor, en tiempo de enfermedad, en tiempo de momentos críticos en la vida de cada una de las personas a través de las cuales le tocó pasar, como justamente dice el Salmo 23, por un valle de sombra de muerte. El libro de los Salmos es el libro de las emociones humanas. Tú abres el libro de los Salmos y vas a poder identificarte rápidamente con él, porque el libro de los Salmos es el lenguaje del corazón. Es el lenguaje del corazón. Así que ya te puedes imaginar cómo nos vamos a deleitar e identificar a través de los Salmos. No importa en qué estado de ánimo te encuentres, indudablemente encontrarás un salmo que exprese ese humor. No hay nada que no abarque el libro de los Salmos. Es el himnario del antiguo Israel. De hecho, en mi primera iglesia aprendí a cantar los salmos. Varios de los salmos me los he cantados y aún los tengo marcados, los mantengo marcados en mi Biblia, porque de vez en cuando leo los salmos, me topo con alguno que recuerdo su melodía. Martín Lutero llamó al libro de los Salmos la pequeña Biblia. Y estaba en lo cierto, porque indudablemente cuando uno puede abrir el libro de los Salmos y ver los Salmos, como decía Lutero, uno ve un microcosmos de todo el contenido de la palabra del Señor. No solo el Antiguo Testamento, sino en su anticipación de algunos de los temas del Nuevo Testamento que estaban ocultos, por decirlo así, dentro de ese cuerpo de literatura. Eso también lo menciona el doctor Sproul en su comentario de los Salmos. Casi la mitad fueron escritos por David. Digo esto porque muchas personas asumen de que todos los salmos fue escrito por David, y eso no es así. Hubieron también otros escritores
iluminados por el Espíritu Santo, que también escribieron los salmos. Por ejemplo, tenemos el Salmo 90, que fue escrito por Moisés, y otros dos fueron escritos por el rey Salomón. Si se da cuenta, hay otros escritores que se involucraron en el libro de los Salmos. Otros fueron escritos por un grupo llamado los hijos de Coré, quienes estaban encargados de liderar el canto de Israel. Incluso hay otros que fueron compuestos, ¿saben por quién? Por el rey Asaf. Así que tienes aquí una variedad. Incluso el rey Ezequías escribió 10 de ellos. Así que te puedes imaginar la gama de escritores que participaron en los salmos. Así que no es solamente David, sino otros los escritores. Entonces, hermanos, hoy quiero iniciar con ustedes un nuevo estudio bíblico, aprendiendo del libro de los Salmos. Definitivamente en estos tiempos de cuarentena, nuestra vida de oración puede incrementarse o lo contrario. Podemos aprovechar este tiempo para fortalecer esas disciplinas, esos hábitos cristianos en nuestras vidas como la oración, o simplemente podemos terminar esta cuarentena igual como ingresamos a ella. Todo depende si le ponemos empeño, si le ponemos dedicación. Y ¿sabes qué? Los salmos es un recurso valioso para aprender cómo orar, por ejemplo, cómo adorar, cómo exaltar a un Dios como nuestro Dios, ¿verdad? Al cual podemos complacer y podemos honrarle. Los historiadores de la iglesia han comentado que en esos periodos de la historia cristiana, donde hubo una renovación, donde hubo un gran avivamiento, donde hubo un despertar, donde la iglesia se avivó, se alentó, se desafió a buscar el rostro del Señor, pues justamente en esos tiempos hubo un fuerte enfoque en los salmos, en la vida del pueblo de Dios. ¿Te imaginas? No nos debe de sorprender esta realidad, porque en ella encontramos un valioso ejemplo, una guía de adoración al Señor. Así que el pueblo del Señor, cada vez que ha enfrentado situaciones de avivamiento, ha tomado los salmos, el libro de los salmos, y ha adorado al Señor conforme a ellos. Ahora, piensen en el momento que estamos viviendo con el COVID-19 y el testimonio que estamos dando como cristianos de lo que el Señor está haciendo, y aún personas que no estaban muy entregadas al Señor. Ha habido un cambio increíble. Leí en nuestras redes sociales de una chica, una joven, que comentaba que gracias a esta cuarentena, su madre, que antes no quería ir a la iglesia, no quería participar, no quería involucrarse, ahora no se pierde ninguno de los servicios. Y es la primera que está pidiendo a todos que bajen para poder sintonizar el servicio. ¿Te imaginas? De eso se trata, de que nosotros estemos en la privacidad de nuestras casas y busquemos el rostro del Señor. El libro de los Salmos es el libro del Antiguo Testamento más citado en el Nuevo Testamento también. Rico en variedad, rico en temas y, como ya hemos dicho, rico en emociones variadas con las cuales nosotros nos identificamos. El libro de los Salmos es el libro más misionero de la Biblia. Es un libro que se enfoca en la exaltación, en la gloria de Dios entre las naciones. Así que, ¿qué les parece si antes de entrar en lleno en el estudio de los Salmos hacemos una oración? ¿Sí? Permíteme orar. Amado Dios, quiero pedirte, implorarte que nos ayudes a poder entender, comprender el libro de los Salmos. Señor, queremos pasar estas 7 semanas disfrutando de ellos, aprendiendo de ellos, y que nuestra fe se fortalezca y nuestra oración se fortalezca y nuestra adoración también, Señor, se fortalezca a través de este estudio. Oro así en el nombre de Jesús. Amén y amén. El libro de los Salmos se ha agrupado de diferentes maneras, pero yo quisiera escoger una agrupación de todos los salmos. Porque hay variados, son muchísimos salmos, indudablemente no podríamos estar leyendo cada uno de ellos, nos tomaría muchísimas semanas.
yo quisiera enfocarme en este diseño, en esta manera de cómo se han agrupado a través del género de cada uno de ellos. Así que por lo menos encontramos 7 géneros, 7 clasificaciones de todos los salmos. El primer género son los salmos de alabanza. Son los salmos de alabanza. Ya por su nombre mismo te puedes dar una idea que estos salmos se enfocan en la alabanza, en la adoración a nuestro Dios. La alabanza indudablemente es un elemento importantísimo en los salmos y en toda la escritura. Recuérdate que la Biblia es un libro que se trata de Dios y de glorificarle a Él. El enfoque del Antiguo Testamento era ofrecer sacrificios. Dios esperaba que su pueblo ofreciera sacrificios a Él. Pero el sacrificio mayor que Dios deseaba era ese sacrificio de alabanza a nuestro Dios. De allí la importancia de los salmos de la adoración. Como decía al principio, yo mismo he podido cantar tantos salmos y exaltar al Señor a través de ellos. Y probablemente tú también sabes alguno, ¿verdad?, de esos salmos cantados. Así que si deseas aprender a alabar a Dios correctamente, de una manera más profunda, no simplemente esperar el domingo para cantar una u otra canción. No, me estoy refiriendo a adorarle de corazón, en espíritu y en verdad, como dice la palabra del Señor, pues los salmos de alabanza serán una guía formidable para cada uno de nosotros, porque le podremos adorar al Señor en ese espíritu, en esa reverencia y en ese temor hacia Él. Cuando oras, anhelas tener un tiempo sustancial de adoración al Creador por quien es Él y por lo que Él hace, o corres, como a veces hago yo también, a pedirle cosas y no nos detenemos a adorar y exaltar el nombre del Señor, como nos lo enseñó nuestro propio Señor Jesucristo con la oración del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pues de eso se tratan los salmos de alabanza, de un ejemplo de alabanza y adoración a nuestro Creador. Un ejemplo de ese salmo sería el Salmo 8, que luego lo vamos a estudiar. El primer salmo que vamos a estudiar es el Salmo 8. El segundo grupo de salmos, el segundo género, corresponde a los salmos de sabiduría. Como su nombre los dice, son salmos que nos ayudan a poder descubrir esa sabiduría que nos ayuda a poder vivir la vida cristiana. Esa sabiduría que no es nada más y nada menos que la aplicación de los principios de Dios a las diferentes circunstancias de la vida. Eso lo encontramos también en estos salmos. Y hay muchos y variados que nos instruyen en los caminos de la sabiduría. Uno de ellos es el Salmo 1. Perfecto, un ejemplo perfecto de un salmo de sabiduría. Vamos con el tercer género. El tercer género de salmos, la tercera agrupación de los salmos, son los salmos de lamento. Los salmos de lamento, ¿sí? Como lo escuchas. ¿Se acuerda cuando les mencioné al principio que los salmos encierran el lenguaje del corazón? Bueno, hay muchos salmos que se enfocan en mostrar dolor, demostrar esa angustia, ese lamento de las personas por diferentes razones, algunas de ellas derivados de la preocupación, de la enfermedad, de la angustia, de pérdida de seres queridos, de persecución, como en el caso de David, del pecado. Es esa angustia, esa desesperación, ese dolor del corazón que los salmistas dejaron revelar a través de sus escritos. Esos sentimientos de aflicción que muchas veces tenemos también cada uno de nosotros. Y ese dolor, esa pena, ¿no?, se vierten, se manifiestan a través de muchos de estos salmos de lamento. Curiosamente, en la Biblia usted sabe que podemos encontrar un libro que se llama Lamentaciones, presumiblemente escrito por Jeremías. Es importante resaltar el tema del dolor, hermanos, hoy más que nunca, ya que equivocadamente se piensa que el dolor es ajeno a nosotros, a los cristianos, o
que es exclusivamente relacionado al pecado. Al pecado. ¿Cuántas veces hemos escuchado comerciales y propagandas de este cristianismo de la prosperidad, verdad? Pare de sufrir, como si abrazar la fe y seguir a Jesucristo significara que no vamos a padecer y vamos a sufrir y vamos a sentir dolor en esta tierra. Jesucristo nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción, dolor. Sí, Él lo dijo. Así que ser cristiano no nos libra de sentir ese sentimiento, valga la redundancia, sentir dolor en nuestro corazón. Es importante, hermanos, resaltar estos salmos. En estos salmos se ve cómo el dolor es propio de los amantes del Señor. Así que no debemos ver el dolor como algo malo, como algo que no es espiritual, el expresarlo, el manifestarlo. Al contrario, hermanos, usted puede revisar en el Antiguo Testamento, no se lo reservaba, no lo negaba, sino que lo dejaba salir ese dolor, esa angustia, esa desesperación, ¿verdad? Y esto está muy arraigado en el Antiguo Testamento. Y es más, Jesús mismo es llamado varón de dolores y experimentado en aflicción. Recuérdese que Dios permite o nos quebranta siempre para hacer algo bueno. Todas las cosas ayudan a bien a los que amamos a nuestro Dios. Tenemos varios ejemplos de salmos de lamento. Uno de ellos es el Salmo 102. Siguiente categoría de salmos, tenemos los salmos mesiánicos. Se encuentran varios de estos en el Antiguo Testamento. Indudablemente son salmos vinculados a lo que ha sido llamado salmos reales o salmos de entronización, porque gran parte de la celebración en la vida del pueblo de Israel se centró en la promesa esa del reino de Dios, esa añoranza de ver esos tiempos materializados en donde Israel podía ver el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Israel celebraba cada vez que un rey era coronado, era una fiesta. Ese sería un momento religioso en su historia, en los salmos especiales que fueron en la antigüedad para celebrar esos acontecimientos. Luego se les dio un enfoque más futurista, más enfocado al futuro, con la expectativa de la venida ¿de quién? De la venida del Mesías prometido y la reconstrucción de la casa de David y otros temas familiares. Así que son salmos mesiánicos, son salmos que enfocan al rey que viene. Jesús mismo dijo a sus discípulos en Lucas capítulo 24, versículo 44, si quiere lo marca y lo escribe. Lucas 24, 24. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y en los salmos, Jesús mismo afirmó la autoridad de estos salmos mesiánicos que hablaban de él mismo. Podemos encontrar varios de ellos. Quiero citar dos como ejemplo: Salmo 110, Salmo 22. La siguiente categoría de salmos son los salmos de confesión. Salmos de confesión, también llamados salmos penitenciales, de los cuales el mayor de todos ellos es el Salmo 51. ¿Escrito por quién? Exactamente, escrito por David, después que fue llevado al arrepentimiento por parte del profeta Natán. Vemos cómo David en este salmo expresa ese clamor a Dios. ¿Para qué? Para que traiga misericordia a su vida, que lo trate a él con misericordia, de acuerdo no a su justicia, sino a su gracia, y que borre todas sus transgresiones. Entonces él clama, dice: mi pecado está siempre delante de mí. Confesión. La confesión es admitir delante de Dios que hemos errado, que no hemos hecho su voluntad. La confesión debe ser una práctica en nuestras vidas, y como me enseñaron de muy chico cuando empecé la vida cristiana, no es esperar al día domingo para confesar, sino inmediatamente que hayamos pecado, debemos confesar ese pecado delante del Señor y confiar, como dice la Escritura, que Él, conforme a su carácter y su justicia,
nos perdonará y limpiará de todo pecado. Así que estos son los salmos de confesión. Siguiente categoría, los salmos imprecatorios. Este grupo de salmos son de los más controversiales. Lo voy a repetir. Salmos imprecatorios. Imprecatorios. Este grupo de salmos son de los más controversiales y mencionaremos a uno de ellos en nuestro estudio más adelante. Estos salmos también son llamados salmos de imprecación. Y estos son los salmos en que los santos, bajo la inspiración, recuérdate, del Espíritu Santo del Señor, estaban pidiendo maldiciones sobre sus enemigos. Ahora, otra cosa que quiero decirte es que estos salmos fueron inspirados por Dios mismo. Así que yo sé que estos salmos han cogido mucha controversia, han cogido mucho estudio, los estudiosos han hecho muchas especulaciones sobre estos salmos, pero veremos salmos como los de David, donde él dice: odio a mis enemigos con un odio perfecto. Lo que él está diciendo no es que él tiene esa mala voluntad, por así decirlo, un espíritu vengativo, sino ese tipo de odio que reproduce y refleja el odio de Dios. Estos salmos reflejan un realismo que se encuentra en las oraciones de estas personas del Antiguo Testamento. Indudablemente que hoy por hoy nosotros podemos también hacer una interpretación espiritual de estos salmos, hablando de aquellos enemigos del alma y del espíritu que tú y yo tenemos. Estamos hablando de ese, por ejemplo, enemigo interno, que es esa naturaleza pecaminosa que nos lleva a hacer el mal, contra el cual debemos de rechazar. El odio al pecado, ese odio que tiene Dios por lo que ocasiona en nuestras vidas. Igualmente, el enemigo externo, que estamos hablando de la corriente de este mundo, que como una corriente fluye dándole la espalda a Dios. El enemigo infernal, el diablo, son enemigos que quieren destruir nuestra alma. Así que bien podemos aplicar estos salmos también, estos salmos imprecatorios, a este tipo de conflictos que nosotros tenemos en nuestras vidas. Y lo vamos a ver más adelante. Y por último, la séptima categoría, los salmos de gratitud. Los salmos de gratitud. Los que involucran, ¿qué? Una exaltación a la belleza, a la maravilla, a la majestuosidad del amor de Dios, de la gracia de Dios, pero no solamente del amor, de la gracia de Dios, sino también de la ley de Dios. Un ejemplo, el Salmo 19 y otro, el Salmo 119, que es el más largo de los salmos y que celebra la dulzura, la excelencia de la ley de Dios. Así que son salmos de gratitud. Los salmos nos ayudan a agradecer al Señor. Parte importante cuando nosotros oramos al Señor. La Biblia dice que demos acción de gracias, que oremos con acción de gracias. Bien, hasta aquí he tratado de hacerles una introducción rápida de cómo están agrupados los salmos. El libro de los salmos, hemos visto que tenemos por lo menos 7 agrupaciones de cada uno de ellos. Entonces, yo lo que quiero a continuación es empezar con la primera categoría y escogiendo un salmo. Estamos hablando ahora de ¿cuál? De los salmos de alabanza, la primera categoría, el género de la alabanza. Todos los salmos que están dentro de esta categoría son salmos de alabanza, de exaltación al Señor. Y quiero también que tú, que me estás escuchando, que sé que le encantan los salmos, incluso tiene sus favoritos, no se quede con ellos, sino me lo comparta. En este momento, coja su celular si lo desea y mándeme su salmo favorito y por qué es su salmo favorito, qué aprendió o qué aprende de él. Si quiere hacerlo ahora, hágalo. O lo puede hacer luego, mándenos su salmo favorito. ¿Cuál es su salmo favorito? ¿Cuál ha sido su salmo que le ha sostenido en momentos de dificultad o simplemente han sido salmos que le ha ayudado en su caminar cristiano?
puede mandarlo por escrito con un comentario, qué aprende de ese salmo. Puede también hacernos un video y mandarnos su salmo favorito. Grábese un video de 1 minuto y diga, este es mi salmo, léalo y qué aprende de él. O también lo que puede hacer es, ya dijimos, escribirlo, hágase un video explicándolo, o también, si quiere, mande una canción, mándelo cantándolo. Así también lo puede compartir. ¿Está bien? Así que en estas semanas quisiera recibir muchos salmos. Tiene una cantidad grande. Si no tiene uno favorito, empiece a leerlos y elija uno y mándelo a través de este medio de Facebook. Bien, entonces, como dije, vamos a empezar hablando de los salmos de alabanza, y he escogido uno, son varios, pero tengo uno para compartir con ustedes. Es el Salmo 8. El Salmo 8, donde vemos que se exalta al Dios nuestro Dios que está en su trono. Y yo quiero invitarle a abrir sus Biblias en el Salmo 8. Y vamos a leer el Salmo 8, por favor, del versículo 1 en adelante. Yo le espero para que podamos juntos tener la lectura, ¿sí? Entonces el Salmo 8, versículo 1 dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de tus pies. De sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, dice, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8. Hermanos, qué contraste este salmo con la prédica del humanismo que siempre ha sido y se ha manifestado a través de los siglos, el cual se le atribuye le atribuye el máximo valor al hombre, al ser humano, a las personas, en lugar de Dios. No pone a Dios en el centro, lo pone a su criatura, al hombre, lo pone en el centro de todo. Y eso lo vemos en las escuelas aún, incluso en las iglesias, que enseñan abiertamente, que donde dicen sin tapujos, todo se trata de ustedes, todo se trata de las personas que llegan a la iglesia. Ustedes son el centro de todo lo que hacemos. Y para muchos en nuestra cultura esto ha tomado mucha fuerza. Algunos historiadores mencionan que el humanismo dio inicio en el siglo XIX. Hermanos, pero el humanismo es tan antiguo como la humanidad, en donde el hombre se para y pretende usurpar el lugar que solo le corresponde al Señor. Por otro lado, algunos manifiestan que no son los humanos los que merecen la adoración, sino el planeta, la tierra, la creación, las criaturas en sí, que merecen el máximo de valor. Entonces están aquellos que adoran, ¿verdad?, la naturaleza. Lo vemos en muchas ocasiones, en muchas culturas que esto sucedía. Otra vieja idea que Pablo señaló a su debido momento, y lo encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 25. En Romanos capítulo 1, versículo 25, Pablo dijo, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Está muy claro, no es algo nuevo, esto siempre ha existido. Las personas, hermanos, ponían a la naturaleza y adoraban
a la creación en vez de al creador. Entonces, hermanos, las personas han vivido con esa angustia, con esa desesperación, porque sienten que están cortas en cuanto a su medida de lo sagrado, a lo que ellos quieren llegar, a lo que anhela aspirar. Entonces están buscando un consuelo, porque fallan, porque no llegan a la medida, y buscan una forma, un remedio. Y ese remedio es hacer del hombre la medida de todas las cosas en lugar de Dios. Él se pone y él trata incluso de compararse con los demás, viéndose bueno, que es el mejor que otros. Esto afecta a todos los aspectos, hermano, la cultura, incluida la moral, la ciencia y las letras. Por eso es que el hombre dice, soy una buena persona. Yo soy una buena persona. Y se mide con sus pares, con los demás. Entonces, ¿qué dice? Él recibe, es lo que dice, yo soy mejor. Y recibe ese consuelo que lo alivia. Sin embargo, solo aumenta la angustia de su corazón. Deja al hombre luchando y también tratando de definir en sus propios términos y buscando su propio camino de realización. Esto da como resultado ¿qué? Una cultura de ansiedad, de estrés, de miedo, de inseguridad, una crisis tremenda que se exacerba en sus emociones de los hombres, porque siempre vive con esa angustia de ser mejor o aparentar ser mejor. En el Salmo 8, David está perplejo, anonadado por la creación de Dios. En el versículo 3 dice así, cuando veo tus cielos, la obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido. Digo, verso 4, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? Wow. El versículo 3 dice, cuando veo tus cielos. El salmista dice, David dice, cuando veo. ¿Qué significa eso? Que él está mirando, que él sale donde está y empieza a observar, que es algo que tú y yo necesitamos hacer en esta cuarentena de vez en cuando. No te pido salir lejos, sal a la puerta, sal atrás a la yardita y observa, mira a tu alrededor. Hermano, hermana, vas a ser bendecido con lo que veas, esa naturaleza que Dios ha creado. Y dice, obra de tus dedos. Cuán grande es la creación, pero la Biblia dice, el Salmo dice, tú lo has hecho solo con tus dedos. La luna y las estrellas que tú has establecido. ¿Qué es lo que está diciendo David? Admira la creación, pero no solamente admira la creación, sino más allá admira al creador. Porque detrás de algo hecho hay un creador. Detrás de un edificio hay alguien que lo hizo. Es la lógica. Nada existe por casualidad. Alguien tuvo que hacerlo. Y esta bella naturaleza la ha hecho nuestro Dios, nuestro Señor. Dice el verso 4, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre? David reflexiona y dice, con tanta grandeza y tú siendo un Dios altísimo, ¿cómo te puedes acordar de mí? Y lo que es más, dice, para que me cuides a mí. O sea, está diciendo David, tú eres un Dios altísimo, pero a la vez tú eres un Dios personal, a la vez que cuidas de mí. En comparación con la inmensidad de la creación de Dios, David se sintió pequeño. A medida que crecía en su conocimiento del carácter de Dios, a medida que iba descubriendo quién es Dios, ese Dios santo, 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 se siente pecaminoso, se siente pecador. Pero por otro lado, también se va dando cuenta que ese Dios perfecto, santo, se ha acercado con su gracia y con su misericordia. Entonces él se siente amado, cuidado, visto, protegido. Saber que nuestro Creador nos ama y nos atesora, nos brinda, hermanos, el máximo descanso, aún en esta pandemia que estamos viviendo. El doctor Tim, el pastor Tim de la iglesia Grace, lo mencionan también en este comentario del Salmo 8 y dice estas palabras que me gustaron y quiero resaltarlas. Saber que nuestro Dios infinito tiene un plan para nuestras vidas, dice, nos da un propósito. Saber que nuestro Dios santo ha provisto a su Hijo para que muera por nuestros pecados, nos da alivio del desempeño como un camino hacia la justicia. Ese es nuestro Dios. Qué alivio trae a nuestras vidas saber que ese Dios que todo lo puede, que es el creador, el todopoderoso,
cuida y está pendiente de mí. Yo estoy en sus manos y estoy seguro. David pasó a hacer grandes cosas. Oh sí, él hizo grandes cosas para Dios, pero no lo hizo con el afán de poderse ganar el favor y la misericordia de Dios. No, David hizo lo que hizo grandes cosas. La Biblia lo llama conforme a su corazón. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Todo lo que hizo lo hizo como muestra de gratitud, de agradecimiento a ese Dios amoroso, cuidadoso, lleno de gracia y de bondad para su vida. Porque él sabía lo grandioso que era su Dios. Así que si quieres aprender a alabar a Dios correctamente, cómo expresar tu sentido de reverencia, de temor, de adoración ante Él, hermano, hermana, sumérjase en los salmos. Nos va a ayudar muchísimo. El Salmo 8 empieza con este ejemplo que nos dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre. Empezar así nuestra oración. Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Como dice también otro versículo, otro pasaje de los Salmos: te alabaré de todo corazón. Y el Salmo 150, todo lo que respire, alabe al Señor. Nuestro deseo es glorificar, alabar al Señor. Pero no solamente queda ahí, sino que tenemos que hacer todo lo posible para que otros le conozcan su nombre y le adoren. Una vez más, la idea que Dios ha establecido su gloria y la puso arriba en los cielos, y que por esta razón, hermanos, es muy digno de ser alabado, resuena en todos los libros de los Salmos. El Señor está en su gloria, alabe lo que Él vive, dice la Escritura. Alabémosle de corazón, en espíritu y en verdad. ¿Qué significa esto? Alabémosle en espíritu, porque es una alabanza del corazón. El libro de los Salmos tiene esa característica, que es un lenguaje del corazón, que le abre el corazón a Dios y lo alaba desde lo más dentro. Mi alma brama por las corrientes de las aguas del Señor, dice el Salmo. Esos salmos que nos llevan a adorarle desde adentro, en lo más profundo de nuestro corazón. Eso es alabarle, adorarle en espíritu. Pero dice, y en verdad. No es una alabanza sin sentido, no es una alabanza hueca, no es solamente la forma, sino el fondo. Y ese fondo es la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. ¿Quieres alabar al Señor? Alábalo con los salmos. Exáltale con los salmos. Todos los salmos están destinados a enseñarnos cómo orar, cómo adorar a Dios, cómo tener una relación con Él. ¿Quieres tener una relación con Dios? ¿Quieres fomentar en esta cuarentena, en tu vida y en tu familia, una relación íntima y personal, una entrega al Señor con una vida plena, entregada a Dios, disfrutando de su plenitud y de su riqueza divina? Abra los salmos, ábralos, gócese con los salmos. Estos salmos nos enseñan a ofrecer honestamente al Señor ese conjunto completo de nuestras emociones. No solamente se trata de nuestros pensamientos, de nuestra voluntad, sino del corazón, de nuestras emociones. Como nos emocionamos cuando vemos un partido de fútbol o cualquier serie o cualquier película. ¿Cómo no nos vamos a emocionar más por aquel que nos ama y ha hecho todo para nuestro bien y para su gloria y para su honra? Si usted tiene un problema, usted no se debe ocultar de Dios ni de usted mismo. ¿Se acuerda que le compartí al principio mi propia experiencia? Que empecé a contarle a Dios mis frustraciones, mi desesperación, en medio de esa angustia, en medio de la enfermedad. Haga lo mismo usted. No actúe de manera piadosa, ni trate de suavizar las cosas o negarlas o esconderlas o decir que no pasa nada. No, usted sabe que tiene un enojo, usted sabe que tiene una inquietud, usted sabe que no está bien. Tráigaselo al Señor, derrame su corazón. Va a ver los salmos y se va a sorprender el lenguaje que aquí se usa. Si tiene una molestia,
¿ah? Dígaselo a Dios. Si está confundido por algo que le ha hecho, expóngaselo a Dios. Tráigaselo. No entiendo lo que está pasando, Dios. Por favor, ayúdame. Si usted está resentido, sáquelo a luz. Convérselo con Dios. Resuélvalo. Si está feliz y contento, no se reprima. Exprese su alegría y alábelo. Y adórelo. De eso se trata la adoración. Es la expresión honesta de su corazón hacia Dios. Como alguien ha escrito, donde abunda el pecado, abunda mucho más la gracia. Y ese es el propósito de los salmos. Son la música de Dios, inspirados y escritos para llevarnos a la gracia y a la misericordia de nuestro Señor. Hasta aquí esta reflexión de nuestro estudio. Hemos visto, para resumir, las 7 categorías de los salmos y hemos empezado explicando la primera categoría, dando un ejemplo de un salmo de alabanza, que es el Salmo 8. Ahora te toca a ti, hermano, hermana, mándeme su salmo favorito y por qué es su preferido. Recuerde, puede hacerlo de las 3 formas que le he explicado. Escríbalo y ponga qué aprende de él. Si lo sabe cantado, mándeme un video cantado, o si quiere hacerse un video explicando su salmo, hágalo también. Lea su salmo y explíquelos. Un breve video de 1 minuto y será de gran bendición para mi vida y también para la vida de muchos hermanos. Antes de concluir, quiero decirle que a continuación quiero que usted vea esta canción, este Salmo 8 cantado, de una manera ¿para qué? Para que nosotros meditemos y también oremos y por sobre todo en nuestra oración alabemos y adoremos el nombre de nuestro Dios. Gracias por su atención, gracias por conectarse, siga mandando sus comentarios, si tiene algún pedido de oración, hágalo también, estamos para servirle, que Dios los bendiga.